y deja inseminando 5 y no preña ni una. Entonces fue ese día en donde que yo decidí y dije, o sea, ¿para qué pagamos si va a fallar igual que yo? No volvimos a comprar un reproductor, sino hemos hecho 100% de inseminación artificial. Desde el 2016 prácticamente 100%. El error más grande que yo he cometido en mi vida es comprar animales sin tener pasto, sin tener tecnificación. Que yo, por ejemplo, en una vaca que he tenido yo 6 partos y las 6 son hembras, pero las 6 son muy diferentes, ¿ya? Porque no son del mismo toro. Cuando usted no sale y expone sus animales, no sabe lo que tiene. Gracias a Dios, siempre he obtenido los primeros puestos. Terneros en $20, en $25, ¿sí? Lo regalaban. Ya. Hoy vamos a conocer la historia de la ganadería San Ángel. Para conseguir todos los logros que tenemos aquí de fondo, que por cierto es la mejor carta de presentación que un ganadero puede tener. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por la acogida y gracias por el cariño y sobre todo por recibirnos aquí en su hogar y en su ganadería. Para mí siempre un gusto y poder compartir con ustedes y más que todo poder aportar con un granito de arena para las personas que están iniciando en ganadería y quizás no cometan tantos errores como lo cometí yo cuando inicié, porque para llegar justamente, como usted mencionaba, a obtener reconocimientos a nivel provincial e interprovincial, se ha ido cometiendo muchos errores, pero al mismo tiempo aprendiendo de ellos y solucionándoles y continuando adelante con perseverancia. Pienso que es una palabra muy fuerte dentro de la ganadería porque siempre tenemos altos y bajos. Pero una vez más, dándoles la cordial bienvenida a ustedes acá. Mi nombre es Ángel Sibri, soy médico veterinario de profesión y ganadero por afición. ¿Cómo nace este amor por la ganadería? ¿Desde cuándo? ¿Quizá herencia? ¿O usted va adquiriendo durante el proceso de estudios quizá? Lo mío inicia desde que mi papá o mis papás tenían una propiedad que era de caminar 3 horas para llegar a un punto en donde que ellos tenían el ganado suelto y por lo general se iba a ver cada semana o cada 15 días. Si cuando eran trabajos fuertes se iba y se permanecía allá en una casita así muy, o sea, nada de sofisticada, nada de tecnología, absolutamente nada, ni luz, ¿ya? Pero ese sacrificio me hizo que yo pueda emprender, que yo vea desde otra perspectiva la ganadería. Entonces mi papá empieza a traer animales desde Cumbe y como usted debe saber, en la provincia de La Suay, Tarqui, que queda cerca de esa parroquia, es un lugar muy reconocido por la calidad genética que tiene, entonces por ende empezaba a traer animales y en aquellos años, en el 96-97, él ya tenía vacas de 10 litros que eran las mejores. Muy buenas para la época, claro. Sí. Entonces eso fue haciendo que me gustara, pero obviamente el gusto está en la sangre, ¿no? Aparte de eso, él me fue enseñando muchas cosas, fui aprendiendo mucho de las experiencias que él contaba, le veía cómo trabajaba, porque el trabajo en el campo y en la ganadería inicia antes de que salga el sol y termina después que ya se perdió el sol. Uno iba viendo todas esas cosas y a uno le gustaba. O sea, terminé la escuela aquí, él me preguntó qué quería hacer y yo le dije que quería curar las vacas. ¿Ya? Muy pequeñito. Entonces, ya. Sí, de 12 años. Entonces ahí fue cuando él buscó una oportunidad en un colegio que se ha inclinado ya a esa parte del agro y me buscó un cupo en el Agronómico Salesiano, un colegio muy reconocido. Es Instituto Técnico Superior Agronómico Salesiano cuando yo ingresé ahí. ¿De la parroquia? Del cantón Paute. Del cantón Paute. Sí, en Paute, ya. Y yo vivía ahí interno, es decir, yo vivía ahí de lunes a viernes, ahí dentro del colegio, ¿ya? Internado. Entonces, el colegio ya tenía primeramente todo el tema de tecnología, ¿sí? Ya tenía criadero, era una granja,
Tenía criadero de conejos, cuyes, vacas, cerdos, aves, avestruces, o sea, era muy completo. Y cada día me iba gustando más, pero llegó un punto en donde que yo cogí bovinotecnia en quinto curso y ahí fue cuando cambió las cosas ya, porque ya me gustaba más. Y luego de eso, en el agronómico salesiano, yo era uno de los primeros que quise exponer los animales en la expoferia, cuando era antiguamente en el CREA en Cuenca. Entonces, y me gustaba, o sea, yo ya expuse animales en el 2007, 2006 y 2007, pero animales del agronómico salesiano. Y jamás en la vida pensé que a lo mejor yo iba a exponer un día mis animales, porque yo lo veía muy lejos cuando yo me iba por los stands y veía animales con las ubres muy grandes, animales de gran tamaño y animales de personas muy reconocidas. Entonces yo decía, o sea, eso era muy lejos, ¿ya? Y jamás de mi vida quizá me imposible, imaginé, sí, claro. me imaginé, porque quizás acá cuando uno vivía una historia dentro del agronómico que tenía todo mecanizable, todo, absolutamente todo, o sea, era muy tecnificado a comparación de lo que nosotros teníamos. Entonces acá nosotros aún manejábamos con soga, era de jalar a los animales a un lugar determinado a dar agua. Entonces, Ordeño a mano. Ordeño a mano. Luego de eso fuimos mejorando un poco. Cuando yo salía del colegio, teníamos ya una nueva idea en la cabeza, porque dentro del agronómico ya había los sistemas de ordeño y todo eso. Tecnificado. Tecnificado 100%. O sea, el agronómico ha sido siempre una institución que invertía mucho en el enseñar haciendo, ¿ya? Entonces, luego de eso empezamos a ver el tema del sistema de ordeño y a seguir ahí, mejorando poco a poco los animales, pero nosotros siempre teníamos toros. Mi papá siempre buscaba el hecho de buscar toros que sean de ganaderías reconocidas, ¿ya? Y así fuimos mejorando. Y bueno, después invertí en pie de cría. Fuimos invirtiendo en pie de cría hasta que yo ya me decidí inseminar, porque los primeros cursos de inseminación artificial yo los recibí cuando yo tenía 16 años. Pero ahí no, ni entraba a la universidad y ya se arriesgó. Exactamente, sí. Y asimismo había aquí el FEP, era una institución pública, y ellos vinieron aquí a la casa de mi papá para preguntar si yo quería aprender, y yo dije que sí. En aquel tiempo yo estaba en el colegio, entonces yo me iba solamente a los cursos que son los cursos prácticos en la feria de ganado los días sábados y domingos, pero ya inicié a inseminar ahí. ¿Y en la feria de ganado se inseminaba? En la feria de ganado, o sea, en la feria había los animales que obviamente ya son para descarte y eso, entonces ya. Tenían, había la posibilidad de hacer prácticas. Exacto. Ajá. Entonces ahí practicábamos y luego me extendieron un certificado de haber culminado ese curso, y después de eso hubo la oportunidad de vuelta de el mismo FEP me lleve a Quito, así mismo a un curso de inseminación con los gastos pagados. Buenísimo. Entonces, y tomé la decisión de irme a ese curso, y ahí fue cuando ya aprendí más. Fue ya cuando ya tenía 17 años. Pero siempre la persona que aprende a inseminar tiene el miedo de fallar, siempre. ¿Por qué? Primero, dañar un animal, a lo mejor por alguna mala práctica. Luego, el tema de la inversión en una pajuela. Luego usted tiene que adquirir un tanque criogénico donde que se guardan las pajuelas, el equipo de inseminación. Entonces es una inversión alta. No es fácil, o sea, así usted aprenda, tampoco es fácil decir ya yo ya sé y voy a inseminar. Pero más sin embargo, en el 2012 fue cuando nosotros compramos el termo y fuimos
fuimos haciendo las inseminaciones. Al inicio se fallaba. Pero solo en su finca. Solo en mi propiedad, ¿sí? Entonces yo iba haciendo eso y se fallaba mucho. Hasta cuando un día, en el 2014, yo traigo un técnico que entre comillas era muy especializado en inseminación, en hacer IATFs y todo eso, y deja inseminando 5 y no preña ni una. Entonces fue ese día en donde que yo decidí y dije, o sea, ¿para qué pagamos si va a fallar igual que yo? Y desde ese día volví a inseminar y gracias a Dios hoy reconozco que las personas muchas veces no lo conseguimos porque no lo intentamos. Pero muy hombrita, ¿no? 17, 18 años. Y ahí inició con el... Y ahí iniciamos con el tema de inseminación. Poco a poco, fallando, haciendo así. Pero en sí, desde donde que yo inicio a inseminar ya y prácticamente por algunos inconvenientes con los vecinos y todo eso de que se robaban los toros, se decidió venderlos. Y quedamos netamente con inseminación. Y desde ese día no volvimos a comprar un reproductor, sino hemos hecho 100% de inseminación artificial. Desde el 2016 prácticamente 100%. Yo inicié mis estudios en el 2008. ¿Sí? En el 2010 yo me retiré de la universidad y retomé en el 2016. Después ya de saber muchas cosas. Después de haber obtenido muchos cursos igualmente, porque claro, yo me retiré de la universidad, pero seguía cogiendo cursos de primeros auxilios, cursos en inseminación artificial, cursos en manejo de ganado lechero, cursos en gestión de praderas, potreros. Entonces he seguido estudiando, pero ya para terminar mi carrera, yo termino en la Universidad de Cuenca mismo. Retomé mis estudios ahí y ahí me gradué en la Universidad de Cuenca. Médico veterinario. De médico veterinario y zootecnista. Sí. Y el tema ya después de terminar sus estudios en cuanto a la tecnificación de la ganadería. Ya, en el 2019, cuando se da el tema del COVID, nosotros vivíamos en Cuenca. Se viene este tema del COVID y nosotros nos vinimos para acá. Pero fue porque supuestamente el COVID iba a durar desde el viernes hasta el lunes. Y luego sí, no, el miércoles. Y luego no, el próximo lunes ya entramos y así. Y cuando nos dimos cuenta ya estábamos como 2 años acá. Entonces fue como que una necesidad de emprender más. Entonces yo tenía la ganadería a medias con mi papá. Y nosotros hace 2 años y medio decidimos, o sea, comprarle toda la ganadería ya a mi papá. Le compramos a él todos los animales y ahí fue cuando ya quizás fuimos tecnificando un poco más porque ya estábamos más centrados en aquí mismo y también seguíamos viendo las necesidades que podíamos mejorarlas para que un animal de alta genética pueda exponer su potencial. Y fuimos viendo que había que mejorar ciertas cosas, cambiar otras cosas y como digo, la vida de un ganadero nunca termina, nunca, o las cosas por hacer nunca se terminan porque las necesidades se van dando todos los días, ¿sí? Siempre hay postes que se caen, en el tema de potreros, hay potreros que bajan la producción, hay que resembrar, hay que subsolar, hay que airear, hay que hacer cortes de igualación, o sea, hay un mundo de cosas por hacer, ¿sí? Y yo algo que tengo en mi mente también es no expandirme más en el tema de potreros, sino hacer que cada potrero donde que yo tengo ya trabajado, hacer que sea mucho más productivo. Es decir, si me duraba un potrero 5 días, pues ahora hago que me dure 9 días, ¿sí? Pero potenciar esos mismos potreros para no seguir rompiendo o no seguir fracturando la frontera agrícola, porque a la final seguimos haciendo un daño al ecosistema. Claro. Después de estos años de experiencia, que son bastantes y sobre todo que inicia desde muy temprana edad,
¿qué errores quizá hubiese tratado de evitar o no los volvería a cometer nunca quizá? El error más grande que yo he cometido en mi vida es comprar animales sin tener pasto, sin tener tecnificación y sobre todo no comprar animales con un perfil reproductivo o con un certificado de predio libre, porque quizás esos son errores que usted en ese momento no los ve dentro de meses, cuando quizás los animales que están gestando van abortando o no se vuelven a preñar o vienen muchos problemas dentro de su ganadería. Y usted ahí recién se da cuenta, dice, chuta, ¿y ahora qué será? Hacemos tratamiento para que se preñe una vaca que quizás ha tenido una enfermedad que no hay cómo tratar. Y así nos ha pasado. Nos ha pasado muchas cosas que hemos tenido que ir solucionando, pero principalmente mi ganadería, si es que un día la perdiera y la tuviese que iniciara con animales sumamente sanos. Porque en un animal que yo inicio con un perfil reproductivo, que yo inicio sabiendo que es un animal sano, yo le puedo invertir genética, le puedo invertir manejo, dándole la mejor comodidad y confort para que ese animal se sienta bien y produzca. Pero en un animal que es enfermo, por más que usted invierta todas esas cosas, usted nunca va a obtener una rentabilidad. Justamente esa es una pregunta que en esta tarde acabamos de grabar una ganadería y pues nos hacía la pregunta, el doctor nos decía, tenemos 4 pilares fundamentales para iniciar una ganadería. ¿Con cuál iniciarías? Sanidad, genética, manejo y nutrición. Y pues todos teníamos un criterio distinto. Yo decía genética, quiero un buen animal, quiero un animal que esté produciendo, no sé, 20 litros y con ese inicio. Y otra persona decía, no, manejo o nutrición. Pero luego después, si nos ponemos a analizar, pues yo tengo una buena genética, me compro una vaca de 20 litros, pero si no está sana. Exacto. Y ese es uno de los problemas que hoy en día yo los vivo con los ganaderos que asesoro, porque a veces compran un animal que se lleva en $2,000, ¿no? Viene a la propiedad, le ofrecen por tantos litros que puede llegar a dar, pero con el tiempo van apareciendo problemas, ¿ya? Y recuerde usted que, por ejemplo, para la ganadería es una inversión a largo plazo. Estamos hablando de que recién a los 18 meses un animal está iniciando su etapa reproductiva, o sea, ya está en gestación, ¿no? Y recién a los 26 meses, 27 meses está pariendo. Entonces imagínese usted pasar 2 años y medio sin saber qué va a pasar con su animal, si va a ser productivo, no va a ser productivo. Y muchas veces, y hoy mismo me comentaba un gran amigo que es propietario de una ganadería, que esa vacuna él lo adquirió, la preñó y cuando estaba de 8 meses abortó. La hicieron tratamiento, le preñaron de nuevo y de nuevo de 8 meses aborta. Entonces imagínense esa pérdida, ¿no? Esa pérdida de tiempo, de dinero, ingresos, o sea, porque ya es un animal que no está produciendo o no produce en su totalidad o en su capacidad, qué sé yo, genética que a lo mejor tenga. Entonces, un ganadero para iniciar una ganadería debe iniciar con animales sanos, completamente sanos, y no comprar al azar. ¿Por qué? Porque como que le pueda salir muy buena, le puede salir enferma o que no es de animales productivos, ¿ya? Y esto repercute no solamente en eso, ¿no? Sino también es el hecho de que si trae un animal enfermo y a lo mejor ocupa toro, que sea de altísima genética, pero le cruzó a ese animal enfermo, ¿y qué va a pasar? Contagió a todo el resto. Entonces, por un mal, por una mala decisión, usted puede acabar su ganadería, que a lo mejor estaba muy bien.
pero al introducir un animal de fuera, siempre se debe hacer con la prudencia que requiere, ¿no? Es una inversión muy alta. Yo siempre digo y converso con los muchachos que me colaboran en la propiedad, o sea, no es solamente el hecho de que voy a cuidar vacas, no, es una inversión muy alta una ganadería, empezando desde, si usted quiere iniciar de cero, ¿no? Desde los terrenos. Hoy mismo conversábamos, ¿no es cierto?, el tema de la inversión para comprar un terreno. Luego invertir en animales, luego en tecnificar. O sea, no es solamente yo cuido vacas, no, sino es el hecho de una inversión muy fuerte que está hecho cargo una persona y por lo tanto debemos tener mucha responsabilidad. De esos errores hizo que consiga todos estos reconocimientos. Para un ganadero, ¿qué significa tener todos estos reconocimientos en su sala? Significa que las cosas se están haciendo bien y agradecer siempre a Dios y por el hecho de que nos da la sabiduría para saber cómo hacer las cosas, porque también le comento que muchas personas inseminamos, ¿no es cierto? Pero no todos obtenemos quizás el animal que queremos o el animal semejante a lo ideal, ¿ya? Entonces esto es un trabajo minucioso que uno se hace, que quizás uno en un cruce con un animal y yo lo puedo obtener el primer parto y me sale una vacona que a lo mejor no me guste, o sea, no cumpla con mis objetivos, pero en el siguiente parto a esa misma vaca yo lo pongo con otro y me sale mejor. Entonces también pasa, ¿ya? Que yo, por ejemplo, en una vaca que he tenido yo 6 partos y las 6 son hembras, pero las 6 son muy diferentes, ¿ya? Porque no son del mismo toro. Entonces uno ahí se da cuenta que, o sea, los cruces tienen que ser específicos para mejorar los rasgos deficientes de ese animal con las características que ese toro va a ir a mejorar, ¿ya? Entonces, cuando yo veo esto de aquí, yo me imagino por todo lo que he pasado, y también sí tengo que agradecer a la persona que me invitó a la primera expoferia, el doctor Javier Heras, porque quizás cuando usted tampoco no sale o dice, no, yo no quiero salir porque es mucho trabajo, mucha inversión, se maltratan mis animales, pero usted realmente no sabe lo que tiene en su finca o en su propiedad. Y yo agradezco tanto a él porque él fue la persona que me invitó y yo saqué a una vacona. Bueno, yo saqué a la feria de San Vicente, que fue la primera en el 2019, saqué 4 animales, ¿ya? Y la mía quedó la suprema, la gran campeona. ¿En la primera feria? En la primera feria que salí, en la vaca Martina, la mamá de la vaca que está en Palmas. Pero eso es... Ya, en la Martina. Y esta vaca de aquí estaba preñada ya de 5 meses, con apenas 25 meses, más o menos 24 meses de edad de ella. Es una vaca recontra que fértil. Entonces esta vacona de aquí va y consigue el campeonato en San Vicente. Primera vez yo saliendo, me acuerdo hasta ahora, yo ya había visto, como le comentaba, del agronómico salesiano, yo ya veía que esquilaban los animales, entonces yo también hice lo posible, alquilé una máquina para yo mismo esquilar, que yo ese tiempo no esquilaba a los animales, pero no los preparaba, ¿sí? Que para eso también se necesita conocimiento. Claro. Y felicito a todos los preparadores. Esa vez empezó a llover, tipo 10 de la mañana, y de nuevo me llama el doctor. Me dice, Ángel, dice, te estamos esperando a vos. Ese momento, pero yo ya había preparado a los animales, había un primo de mi esposa que se encargó de prepararles así un poco, de alzarles el cuello, de caminarles un poco. Pero nada, nada, era como que chuta, sí me voy, no me voy, porque uno a veces hasta iniciar, uno no tiene esa chispa, ese énfasis de querer hacer, así como ahora uno dice, me invita en Loja, me voy, ¿ya? O sea, y San Vicente queda a 5 minutos en donde estaba el ganado en el Cantón El Pan. Pero a un paso, ¿no? Exactamente.
y me llama. Y en lo que él me llama, yo le digo, no, pues o sea, vamos, ya vamos. Pago un camión y voy, bajo los animales. Llegaron sucios, todos, sí. Ahí en las ferias pequeñas a veces no hay un lugar en donde bañarles, nada. Éramos limpiándoles un poquito. En eso se dañó la máquina. La una salió bien esquilada, la otra ya salió con solamente en un lado ya. Pero así salimos la primera vez. Y sacamos el campeonato supremo, ¿sí? Wow. Esto de acá, ese es en el 2019, ¿sí? Y la primera fila de ahí arriba. Del 2019. Del 2019 fue mi primera vez en el tema de Expoferias. Y la primera vez ingresando a una Expoferia y también llevándose el campeonato. Sí. Entonces yo ahí me di cuenta una situación que también les invito a pensar diferente a los ganaderos, ¿no? Cuando usted no sale y expone sus animales, no sabe lo que tiene. Y al no saber lo que tiene, usted no llega a valorarlos. Y aquí vienen las palabras que cuando me invitaron a la feria de Cuenca, un doctor me dijo que es más fácil yo sacar mis animales y exponer ante 5,000 o 10,000 personas a que yo traiga 5,000 o 10,000 personas a mostrar mis animales en la propiedad. Claro, pues exacto. Eso es entonces, muy lógico. Eso es una analogía que es muy válida porque tienen la razón. Y entonces, cuando usted quiere hacer que sus animales tengan un valor económico reconocido a todo el sufrimiento y trabajo que se ha venido realizando, es la única forma. Las expoferias. Las expoferias, porque usted ahí obtiene calificaciones, juzga jueces imparciales. Muchas veces han juzgado jueces que ni siquiera les he conocido, otras veces sí, pero al final del día, gracias a Dios, siempre he obtenido los primeros puestos, siempre. Entonces, algunas veces me he ido a otros lugares, he obtenido primeros, segundos, terceros puestos, y yo, sinceramente, muy satisfecho con el trabajo que se ha venido haciendo. Y como yo siempre digo, esto no es un trabajo solo de mí, es un trabajo de un gran equipo que es mi familia, que siempre cuando uno necesita, ellos están prestos, ¿sí? Tanto mis suegros como mis papás, mi esposa, mis hijos, porque es un gran sacrificio. Cuando uno necesita balanceado, a veces uno no puede ir a traer, uno se les pide de favor a ellos y ellos hacen ese trabajo, ¿no? Que eso también conlleva a que usted pueda realmente no tener muchos inconvenientes, ¿no? Prácticamente otro pilar como los 4 fundamentales de la ganadería. La familia. El equipo de trabajo. El quinto de la familia. Sí. Estábamos viendo hace rato, pues, su esposa nos estaba comentando que tenemos aquí ordenado por años. Sí, por años. Por años. Por ahí arriba, en la parte de arriba tenemos el 2019, ¿no? Y de ahí nos vamos al 2022. 2022. Sí. 2022, acá estamos ya con 2023 y acá el 2024, y la única feria de este año que he participado ha sido la de Loja 2025, que está aquí. De todas estas ferias a las que ha participado, ¿qué feria quizá tendría un plus? ¿De cuál de ellas se acuerda más por quizá cualquier cosa que haya tenido mejor que la otra? Y que es muy bueno reconocer, ¿no? Porque de ello también aprenden otros cantones, otras provincias para ir mejorando año tras año la organización. Uh-huh. Quizás, bueno, por lo que está también cerca y sin desmerecer ninguna, porque yo pienso que los organizadores también hacen lo posible, lo humanamente posible, y también organizar una feria de la magnitud que cada gobierno parroquial o provincial realiza, conlleva muchas cosas, muchísimas cosas, como le decía, ¿no? Desde tener agua para bañar a un animal, pasto para dar a las personas que vienen de lejos, cuando son algunos días en pesebreras, la limpieza de las pesebreras, tener donde colocar los desechos, o sea, cosas que quizás mucha gente ve que están los animalitos lindos, bonitos ahí, pero no saben que detrás de eso está un trabajazo, ¿sí? Pero una de las que más me gustó es la de ahora de Loja, ¿sí? En la cual nuevamente puedo agradecer al ingeniero Mario por invitarme,
por tomarme en cuenta. En realidad no hemos sido conocidos tanto tiempo, pero la amistad, yo pienso que cuando es sincera es bueno, o sea, se nota. Y le agradezco a él por la invitación y sobre todo, o sea, por el tema de la acogida, ¿no? El tema de apoyarnos con el flete o el pago del flete. El tema también de ayudarnos con el tema de la comida para las personas que nos colaboran, para uno mismo. Entonces son cosas que quizás, como digo, no, o sea, muchas personas no se fijan, pero eso en cambio para un ganadero es tan importante, porque nosotros no es que vamos solamente a presentar animales así por así, sino detrás de que nosotros ya, atrás de los días que nosotros ya llegamos en la feria y ponemos a los animales en las pesebreras, hay un trabajo arduo en el tema de preparar los animales con alimentación y nutrición diferencial, manejo de los animales para enseñarles a caminar, el hecho de amansar un animal que a lo mejor no esté acostumbrado. Entonces es un trabajo duro, o sea, no es un trabajo que, a ver, o yo cojo un animal y ya va y solito se pasea en las pasarelas. No, claro. Es un trabajo muy fuerte que a veces incluso uno llega a tener frustración. El año anterior, por preparar yo unas vacunas para Loja, que yo ya me pensaba ir el año anterior a Loja, la puse en una pesebrera separada del resto, y cuando el resto de ganado se separó de ella se brincó en la puerta de la pesebrera, se pasó por detrás de unas barandas y se cayó de un borde y se murió. No. Entonces, imagínense, yo digo, el hecho de perder a un animal que yo estoy preparando para Expoferia, se supone que es un animal de altísimo valor genético, o sea, de los mejores, claro, ¿no es cierto? Pero más sin embargo esas cosas pasan, y me pasó a mí. Entonces, ese año ya no me fui, o sea, ya fue así como que ya no, o sea, pasó eso, me decepcioné sinceramente mucho y ya no pude irme. Pero este año, gracias a Dios, me fui y nos fue muy bien, muy bien, muy bien. Pero sobre todo, también felicitar a las personas que están detrás del cuidado de estos animales. Porque quizás uno no va, ¿no? Pero ellos están encargados. Claro. Y el afán de ellos también, y en ellos también tiene que haber ese gusto, porque si no hay el gusto, claro, lo hicieran de mala manera, ¿no? Pero en cambio yo he visto que las personas que me colaboran, o sea, tienen ese gusto por amansar un animal, por estar preparándoles, por estar pendiente. Claro. ¿Ya? Después, detrás de todo el trabajo que hay en un ganado para salir a pista, conlleva trabajo, dinero también, para que una vaca ternera, lo que vaya a salir a pista, salen muy bonitas. Definitivamente, pues, ni siquiera uno se cree que esa calidad de animal pueden estar por ahí en los potreros, no. Parece una reina de belleza, definitivamente. ¿Cuánto cuesta para arreglarla a una vaca, a una ternera, para que salga así como una reina a pista? Alrededor de $120 a $150 con todos los gastos que conlleva lo que es esquilado, lacas, y hospedaje y comida de la persona que viene a hacer el trabajo, porque todo eso, o sea, uno cubre esos gastos. Y eso estamos hablando solo de la maquillada. Exactamente. De la maquillada para la pista, nada más. Para la pista, sí. Porque después, para mucho más atrás, hay todo un proceso de enseñar a caminar. Exacto. De tantas cosas. Cada año que pasa, nosotros vamos mejorando en ciertos aspectos, ¿no? Acondicionar un lugar en donde que ellas se paren para que aprendan a estar ahí de manera ordenada, acondicionar las jáquimas, por ejemplo, acondicionar el tema de para allá la presentación es otra jáquima. Entonces todas esas cosas hemos ido mejorando año tras año. No es que uno cuando inició ya inició como está ahora, pero en realidad es una inversión bien alta. Cada cosa que uno compra tiene un valor económico, ¿sí? Claro. Que es un valor alto para el momento que uno participa, y uno guarda, si es que no participa más en ferias, o sea, utilizó un año y ya. Pero
esa es la pasión de uno. Yo desde que inicié en este tema de las expoferias, pienso o sea, me gusta, me encanta, uno se comparte con amigos, se aprende, uno hace que un juez de talla internacional juzgue a los animales, que me digan las deficiencias en dónde están y que yo siga mejorando sobre ellos. O sea, eso es algo que si usted trae un técnico que haga eso dentro de su ganadería, un juzgamiento, imagínense cuánto le costaría. Miles. ¿Ya? Claro. Y entonces, eso es lo que uno en realidad ha ido aprendiendo dentro de un juzgamiento. Y también, gracias a Dios, he podido hacer cursos de juzgamiento en la Asociación Holstein en Quito. Entonces, uno mismo va viendo ciertas deficiencias y tratando de mejorarlas. Ahí para las personas, para los ganaderos especialmente, ¿no? Que muchas de las veces, no sé si tienen miedo, no quieren, o simple y sencillamente no les interesa ir a estas expoferias. Pues, como dijo el doctor, es muy, muy importante, de paso, y conocemos, ¿no? En qué nivel estamos. Exactamente. En qué nivel estamos. Podemos mejorar, podemos quizá, ya competimos con alguien que es súper bueno, entonces hasta quizá me motiva para llegar a ese nivel yo también. Unos amigos de aquí de la parroquia San Vicente, y yo preparo unos animales para las expoferias ahí, y justamente este amigo que es Leonardo Matute, él, cuando yo me fui la primera vez, él en su mente ha pensado es que cuándo tendrá unos animales como los míos. Ahí está, de motivación. Y eso él menciona, ¿no? Y dice que eso le motivó a seguir mejorando día a día, a ponerle perseverancia, inversión. Y hoy en día él también tiene muy buenos animales, ¿sí? Entonces, el hecho de que una persona con excelente calidad genética participe en una feria y yo irme y competir con esos animales y quedar muy cerca, hablando en los lugares, muy cerca de los lugares, de los primeros lugares con esos animales en competición, o sea, es de mucho agrado para uno y es motivante. Esta semana que pasó justamente, un amigo en la parroquia de Quinjeo adquirió donde mí animales en el 2018, ¿sí? Y fuimos a dejarle allá los animales. Y en aquel tiempo yo le vendí a él animales de 2 meses, 3 meses, en $350, que para mí en aquella época era buenísimo, porque nosotros antes aquí vendíamos solo para el negociante. El que venía y se llevaba, Y se llevaba, ¿sí? Y pagando supuestamente muy bien. Terneros en $20, en $25, ¿sí? Lo regalaban. Ya, y una vez ni siquiera no me dieron ni $10. Dijeron que mejor no le llevaba. Entonces esas son cosas que a uno le frustran como ganadero, ¿no? O sea, cuando nuestro producto, el que nosotros producimos dentro de nuestra ganadería, toma valor. Si nosotros no buscamos la forma de darle valor, nunca. Y siempre va a haber personas que se aprovechan porque quizás saben que usted está haciendo mejoramiento genético y van y le pagan a precio de ganado comercial y no por precio de ganado de genética. De ganado robado. Ajá. Entonces, ahora que pude yo irme allá, él también mencionaba que él tenía muchos nervios de presentar su animal, y una excelente vacona, hija de las vacas que se llevó, que había criado, las que llevó de acá. Entonces, qué lindo que a uno le inviten a preparar esos animales que adquirió aquí, y que uno ve que la hija tiene excelentes condiciones y fue y ganó en la raza Holstein. Entonces para uno es motivante volver a ver o ver ese productor contento, feliz, agradeciendo. O sea, es algo que muy gratificante para uno en realidad, y vuelvo a decir algo que es muy importante: agradecer a Dios por todas las cosas que pasan, porque no me imagino yo si a lo mejor él no mejoraba, no inseminaba,
y siempre me invita a inseminar a mí mismo y me tengo que dirigir a Quingeo, que queda prácticamente a 1 hora desde Cuenca. Entonces yo voy desde aquí a Cuenca y me voy con él a inseminar. Y a veces inseminamos 1 de la mañana, 11 de la noche y nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien y para uno siempre más bien un agrado volver a inseminar los animales que se van de aquí mismo. De aquí mismo y ver todavía que le deja semilla y que uno vea que ese animal tiene condiciones para ir y participar y ganar. Estoy haciendo las cosas bien. Es algo que motiva mucho. Claro.